Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Elohim. Hoy vamos a ver en la paracha un pedazo que es interesante con esto, ¿cierto? Vuelve a leer, Beatriz. Entraron en Capernaum Sí. y los días de reposo. Entraron en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: Había en la sinagoga un hombre, con espíritu inmundo vale, que dio voces, diciendo: Ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? y ustedes quedaron a investigar la palabra nazareno, ¿sí? Natzer, de Isaías, que en Isaías no está la palabra nazareno, en Isaías está la palabra ¿qué? Natzer, y Natzer no es nazareno, es decir, el demonio que le dijo que él era un nazareno, ¿qué creen? Él sabía quién era él, que es diferente. Jesús, porque cuando siempre en las películas dicen Jesús Nazareno, entonces se imagina Nazaret donde venden plátanos. Jesús Nazareno, ¿cierto? Jesús Nazareno. Entonces íbamos a investigar dónde más se le hizo Jesús Nazareno. Basta. Es en basta. Sí, pero no está en Marcos, está en otro lado. Es Isaías 11:1. Sí, eso es lo que la niña está leyendo. leyendo. Que está leyendo ahí. Es decir, lo que quiero que me entiendan es que cuando le decían Jesús Nazareno no es porque era de Nazaret. No. Porque él no nació en Nazaret. Nació en Betlén. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el demonio, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo era realmente Que tú el eres Mesías. del tronco de Isaí. Tú eres el Netzer. El Netzer. No, tú eres Netzer. Tú eres el Netzer. Tú eres el tronco. Tú eres el vástago. vástago. Tú eres el vástago. ¿De quién? De Isaí. Sí, eso tiene que quedar claro. Porque en ningún lado dice que él sea de Nazaret. Cuando el demonio le dijo, tú eres el vástago de Isaí. Es decir, tú eres el Mashiach. Ahora sí, como decían en televisión, complete la frase. ¿Cómo tenía que decir el texto entonces? Jesús, Yeshua, que tú eres el vástago de Isaí. Tú eres Yeshua, el Salvador, el vástago de Isaí, y esas son palabras mayores, porque le está diciendo, tú eres el Mashiach. ¿Y eso quién se lo dijo? Un demonio. Miren esto, si yo soy un judío que no creo en Yeshua, yo me preocuparía inmediatamente. ¿Por qué? Porque un demonio le está diciendo al que está frente que él sí es el Mesías. ¿Ahora sí me hicieron entender? Depende, porque los demonios también pueden estar engañando ahí, ¿no? O sea, yo entiendo la situación, la situación es... O sea, tú estás poniendo una posición ortodoxa. Yo decía, bueno, el hermano puede estar mintiendo. En otra posición, digamos que el demonio puede estar engañando a mí también, al dar esa información, ¿sí? O sea, intentándome engañar. Como si se apareciera un demonio y dijera, tú eres el Mesías, a X persona. Ya te entiendo. Y uno, uy, pero como, o sea... Sí, no, y podría puede estar pasar. engañando. No, podría pasar. Ya han nacido los Mesías. Porque los Mesías han nacido escuchando a doctrinas de demonios. Doctrinas. Aquí estamos escuchando doctrinas de demonios. Sí. ¿Qué ocurre con el tipo que está endemoniado? Ahí es donde vamos. Y acordemos que a Jesús le dijeron, tú, en el nombre de quién o por quién saca los demonios. Y él les aclaró. ¿Cómo sigue
el comentario. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, creo que esa expresión no está, en el griego original no, en la Septuaginta no. Dice, ese no. Es una vena poética de coordinar unos escritos, pero no. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua? ¿Cierto? ¿Qué cosa? Mashiach, o Yeshua, vástago de Isaí. Tú que eres el vástago de Isaí. Exacto. Has venido para destruirnos, has venido para destruirnos. Y él mismo dice, sé quién eres, el K2, ¿cierto? Eres el santo de Dios. Él no dijo, tú eres Dios. No, tú eres el K2. Santo es escogido dentro de las tantas. El apartado. Tú eres el apartado o el escogido del Creador. Y dice, mira lo que dice el demonio, sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Listo, continúa mientras que la niña me cuenta. Una pregunta. Sí, señora. ¿Los demonios conocen todo lo que es Yeshua o una parte que les puede Hechos 19:15. Dame un segundo. O sea, me explico. Digamos, él hacía dos anotaciones. El nazareno, ¿sí? O sea, el Netzer. Sí, Esa Netzer. es una posición de Yeshua. Y la otra es... el Digamos así, una santo. interpretación del demonio. O una... Y la otra es el santo de Elohim, ¿sí? O sea, esas son dos posiciones que él exclusivamente conoce de lo que es Yeshua. ¿Eso es solamente lo que conocen o conocen toda la magnitud de lo que es? No, discúlpame. A ver si interpreto. Ellos no sabían todo el plan de la muerte, de lo que se habría de cumplir en él. Por ejemplo, este demonio en este punto no sabría que él había de morir y ser resucitado. O sea, él no tendría esa interpretación. Que, discúlpame, volvemos al mismo punto, que a los Malak no les ha sido revelado todo, ¿cierto? Dentro de esas, por ejemplo, lo que te estoy dando cuenta, ellos no saben, por ejemplo, que Yeshua iba a ser resucitado. Entonces el demonio no podría decirle, tú serás el resucitado, o serás el primogénito entre muchos hermanos, para que seas el primogénito entre muchos. Tampoco sabían esa faceta. De ahí para atrás, Manuel para adelante. Correcto. Por tanto que ninguno de los discípulos de los Talmidim ni siquiera interpretaron, estando día y noche con él, que él había de morir y que él había de resucitar. Porque cuando le dijeron resucitaron, ¿quién creyó? Nadie. Tanto que los de Camino de Maús dicen, no te estamos adoloridos, resentidos, cuando él le venía a traer la restauración a Israel y todo el cuento, y miren, ha quedado muerto. ¿Cierto? Dice, abriéndole en todas las escrituras, qué cosas, la ley y los profetas les explicó lo que él era. O sea, los demonios no tenían todo el plan en conocimiento y por lo tanto no conocen, por ejemplo, Wendy, la faceta de Yeshua resucitado. ¿Sí? ¿Cómo? No, en este momento sí, claro. En este momento sí. No, en el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Miren lo interesante. Porque él tuvo que ser bajado. ¿Sí me van a entender? Porque él tuvo que ser bajado. Tomando forma de siervo, se humilló hasta ¿qué? Hasta sí mismo. Sí dice el texto así, ayúdenme. En forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino sí. Se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo. Esto es Filipenses 6 y 7. 12:6, algo. Léelo, por favor. O Romanos. Léelo, Jessica. O en Romanos. No, Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, Sí. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Sí. hecho semejante a los hombres. Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la muerte del madero. Correcto. Entonces, sí, estamos en el cuento de que a él le tiene que ser sujetas todas las cosas. ¿Se acuerdan?
pero a él no se sujeta el que le sujetó todas las cosas, que es el Abba. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él, digámoslo así, no es que perdió su gloria, sino que abandonó su gloria. ¿Cuál? La del Or, la de la luz del cuarto día, que es lo primero que nosotros tenemos, la Or, del cuarto día. O sea, digamos el cuarto día, porque el cuarto día se desapareció. O la primera luz que existe en el universo, ¿cierto? Él abandona esa posición y toma forma de ¿qué? De siervo, ¿cierto? De siervo. Sí, de siervo. Y a él abandona su posición, y toma una posición igual a la del ser humano, ¿cierto? A la del ser humano. Sin embargo, cuando toma esa posición, no deja de tener autoridad sobre quién, sobre el demonio y sobre las cosas. Tanto que él le dice a la brisa, ¿se acuerda cuando estaban en una barca y él dice que paró todo porque él tenía bajo sí las cosas, pero no tenía su preeminencia que es arriba? Por eso él dice, devuélveme la gloria que tuve yo a tu lado. Hay un texto que dice eso, devuélveme la gloria. No me salga de ahí, déjala ahí. Entonces, Yeshua abandona esa posición. ¿A él le vuelven a dar todas las cosas? Sí. ¿Cuándo? Cuando dice, hasta que ponga por estrado a tus enemigos. ¿Cierto? Y le sujete todas las cosas, excepto quien se las sujetó. Es decir, que vuelva a su estado nuevamente. ¿A hacer qué cosa? Rey. Juan 17:5. ¿Qué dice mi? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, sí, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con la gloria que tuve al lado tuyo, antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces toma y trácate, va y toma esa posición, la posición de hombre. Y por eso dice como en forma de hombre. Esa palabra es muy hermosa, dice como en forma de hombre. Como en forma de hombre, haciéndose como hombre. Y toma esta posición. El único intermediario entre el Abacados, Yuhei Bajei y los hombres, ¿quién es? ¿Yeshua qué? Hombre. Eso dice el texto. Ah, sí, Yeshua, hombre. Todo este plan, realmente los demonios. Pero un momentico, y Un momento. o sea que en este momento que Yeshua no es hombre, ¿cuál es el intermediario? No, este momento es hombre. Pero, Yeshua es hombre. pero hombre, me refiero a hombre vivo. Fue glorificado. ¿Cómo? O sea, Hombre. pero es que, bueno, tendría que definir la palabra, el concepto de hombre. Siendo un hombre, ¿no? Hombre. Pero- El único intermediario entre Dios, Elohim y los hombres es ¿quién? Yeshua, hombre. Pues, Resucitado. 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 Ah, no es porque Dios resucitó. Yeshua resucitado. Claro, ¿cierto? Y su cuerpo, su nuevo cuerpo. Como el que seré yo. Como el que seré yo, ¿quién? ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? Pues el primero que la venció, ¿quién fue? Eso dice el salmista, ¿sí o no? No permitas que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Cierto? No permitas que tu... Entonces vi a mi Señor sentado, dijo el salmista, vi al Señor sentado al lado de mi Señor. Dije, pero ¿cómo así? ¿Cuál Señor? Esa era la gran disputa que había teológica. Entonces, Yeshua, los demonios lo conocen. Sé quién eres tú, el santo. Esa es una posición, el santo. Lo conocieron también como ¿qué? Como el escogido, el apartado. Dice aquí, ¿qué fue? Cállate. Dice, sé el santo de Elohim. Ese es un estado. Y supongo yo, Wendy, y eso ya está especulando porque no encuentro más textos aquí, de que esa es la máxima posición en que el demonio lo conoció. El santo, el apartado de Elohim, o sea, el escogido de Elohim, el santo. El demonio lo conocía hasta ahí. De ahí para adelante el otro plan, no. ¿Sí?
porque es tan poco el conocimiento, es tan poco el grado alto que pueda tener Hasatán, que Hasatán lo tentó con 3 textos que no tenían que ver con el contexto. Es un grado mucho más alto a este. O sea, en ese contexto que Hasatán le hace un duelo teológico, ¿sí? Sí. Es un nivel mucho más alto de este demonio que lo conoce. Sí, Porque claro. también hay otro que le dice que envíame a las marraneras. Este también es otro nivel de un demonio. O sea, ellos también están por niveles y también conocen, o sea, a medida que conozcan a Yeshua, van teniendo un nivel también. Sí, ya te entendí, muy interesante. Porque, por ejemplo, tú decís, por ejemplo, los demonios se dividen en qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y no todos los jerarcas son los mismos, ¿cierto? Los demonios bajos no van a tener el mismo conocimiento que pueda tener, por ejemplo, Hasatán. El mismo nivel de interacción, o el mismo nivel de interpretación hasta revelación del mismo Hasatán, al que tenga, por ejemplo, al que tenga que está en este punto. ¿Sí me entienden? Hasatán lo conocía mucho más que lo conocía, por ejemplo, este demonio. Por la jerarquía, por su ubicación. Recuerda que Hasatán era un querubín. Y un querubín es mucho más cercano al Eterno. Por lo tanto, a su parte espiritual más pegada a él que podía ser Yeshua. Sí, acuérdense que Akadosh Baruj Hu es inaccesible. Él habita en luz, dice la escritura, inaccesible. O sea, es inaccesible. Lo que hay más contigo entre él es, ¿quién? Yeshua. Por lo tanto, la conexión más cercana de partes angelicales tuvo que haber sido con ¿quién? Con Yeshua. Y Hasatán era uno de esos. Tanto que se creyó que Dios. Y se quiso sentar en el trono de Dios como Dios. ¿Cuál es el uso? Que nadie ha visto ni siquiera los... Nadie ha visto, no, miren, nadie, este es un texto, dice, nadie ha visto al Eterno, solamente el Hijo del Hombre, ¿cierto? Que descendió del cielo y está en el cielo, le ha dado a ¿qué? A conocer. Juan 1:18. Primero de Juan 4:12. ¿Qué dice? A ver si estoy errado. Nadie ha visto jamás a Dios. Sí. No. Creo que Por, es para 1:18. por lo tanto, Moshe no vio a Dios. Dice que vio las espaldas de Dios, eso es algo figurativo. Juan 1:18. ¿Qué dice? Al Eterno nadie lo vio jamás. Sí, El unigénito Hijo sí. que está en el seno del Padre, Está en el seno. Él le ha dado a conocer. No dice que lo haya visto. No dice que Yeshua haya visto al Padre. Dice que el unigénito, el único gen, le ha dado a conocer. Pero Yeshua mismo no dice que lo vio. Esa es una de las grandes diferencias entre que Yeshua sea Dios. Nadie vio a Dios y vivió. Pero hubo gente que vio a Yeshua. Y entonces, ¿Yeshua es Dios o qué? ¿Alguien que sí o no? No. Él le ha dado a conocer. No dice que él lo vio. Y dice que está en el seno. El seno es lo mismo que el lado. Hay un texto que estamos por ver y pasamos al siguiente. Hechos 19:15. Vamos a leerlos todos. Ese sí lo vamos. 19, Sí, señora. ¿Ha quedado claro hasta el momento? Sí. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Bueno, lee un poquitico el texto anterior. Dice- Esos eran exorcistas judíos. Dice que eran exorcistas. Sí. ¿Cierto? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas Mm. ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un natal Esceva, Mm. judío y jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿Qué respondió el espíritu malo? De cámara lenta. a Yeshua conozco A Yeshua conozco. y sé quién es Pablo. Imagina que él sabía y sé quién es Shaul. A Yeshua conozco Desconocer. y sé quién es Shaul. Y se lo recordó con nombre y todo. El demonio se lo recordó con todo y nombre. Sé quién es Shaul. Eso que me lleva a mí a entender
que a Yeshua conozco y sé quién es Pablo. Es decir, que los demonios sabían o que habían tenido interacción muy alta ¿con quién? Con Yeshua. Y que ellos sabían quién es Pablo. Eso, ¿cómo así? ¿Dónde conocieron a Pablo? Y sé quién es Pablo. ¿Los demonios saben quiénes somos nosotros? Claro. Sí. Y fueron asignados y saben la parte por la que vinimos a ser restaurados a este mundo. Y ellos se encarnizan en esa área. A ellos les conviene tenernos encarnizados ahí. Claro. Porque es como tenernos dormidos, que no hagan nada. Perfecto. Por eso cuando una persona comienza a meterse con estas cosas y el Eterno la toca, ellos comienzan a, como llamémoslo así, como a preocuparse y empiezan ahí como a asustarlos, a manifestarse, como para que no se detenga. Claro. Y hay fenómenos cuando Dios empieza a revelar la Torá. Porque lo que hacen los demonios es ocultar la Torá. Sobre todo las denominaciones. Si usted habla con una persona y uno le dice, pero es que miren, aquí dice ley, aquí dice ley, aquí dice ley. No, él no dice. Pero es que dice ley, mire, verá. Pecado es lo más sencillo del mundo. Pecado es transgresión de la ley. ¿Sí o no? Eso es lo más sencillo del mundo. Es que, ¿dónde está la gran tratado de filosofía? ¿Dónde está Rachi, Ramba, Maimónides? Ahí no, simplemente. Pecado es transgresión de la ley. Si usted quita la ley, ¿qué cosa? Quita el pecado. Sencillo. Entonces, si la ley está abolida, no existe el pecado. Si no existe el pecado, nosotros no somos pecadores. Si nosotros no somos pecadores, ¿somos qué? O dos cosas. O somos dioses o ya fuimos en este cuerpo. Ya fuimos traspuestos. ¿Es difícil eso? Y yo le digo, ¿usted cree que eso lo entiende? No lo entiende. ¿Quién cree que tiene ese pequeño velo? Hasatán. ¿O no? Y le dice, pero por amor a los santos, que es increíble que no entiendan eso. ¿Cierto? No estamos hablando de otro mundo. Definición de pecado. Eso es para un pastor que lleve 100 años en congregación. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Su merced cumple la ley entonces? Porque si usted no la cumple, entonces ¿está qué? Pecando. ¿Sigue? ¿Nos demoramos cuánto? 30 segundos. Y no entendieron. No entiendo. Y vuelven y arrancan con lo mismo, ¿sí o no? Judaizante. No. Pablo no era judío. Pablo era la tribu de Benjamín. Tampoco. Entonces, ¿qué hace uno? Pues va al culto, hermano. Al culto de los domingos, ¿cómo vamos a hacer, sí o no? Hasta ahí lo puedo ayudar, me han dicho. A Yeshua conozco, de intimidad, ¿cierto? De relación íntima. O sea, con Yeshua tuve relaciones íntimas. Y sé quién es Shaul. Él sabe quiénes somos nosotros. Y sabe la riqueza que hay para el pueblo. Por eso ocultan ¿qué cosa? La ley. Ocultan la Torá. Claro, porque ellos piensan que no hay nada ahí. ¿Sí? Cuando entra la Torá uno empieza a estudiar textico por textico, encuentra un poco de vainas que uno dice, no seamos tan locos. Sí, y nacen las preguntas y entonces el cerebro de uno se expande y el universo crece. ¿Por qué qué? A Satán no le convenía eso. De saber de todas las riquezas que hay espirituales para nosotros. Bueno, niños, entonces sigamos que Marcos diciendo a Pablo conozco, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo. Sí. Este demonio, ¿qué dijo? Sí. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Sí. ¿Has venido para destruirlo? Correcto. O sea que el demonio que sabe. Que Yeshua, ¿qué cosa? No es que los va a sacar no solamente, los va a destruir. Eso está sentenciado a nosotros. Por eso él pregunta, ¿nos viene a sacar de este cuerpo? No. Nos vas a destruir. Sé quién eres, el santo de Elohim.
Pero Yeshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Sí. Sigue bueno. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vale, listo, sí. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Un recalque en el 27. Todos que se asombraron. Todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice: Yeshua sana a la suegra de Cefas, ¿cierto? Al salir de la sinagoga, porque Yeshua era judío, ¿cierto? Practicante fariseo. Al salir de la sinagoga, la gente piensa que en esa época existía la misión carismática, todo eso no. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Cefas, Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, ¿cierto?, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vamos a leer el mismo pasaje en Matillahu 8, 14, 15 para mirar otros aspectos que de pronto no traes. ¿Usted vieron las vueltas que dan los católicos con esta? Sí, ¿por qué? Claro, porque se supone que Pedro para ellos fue el primer papa, ¿cierto? Ah, sí. Se supone que los sacerdotes tienen que mantener un cierto celibato, entonces como si él fue el primer papa porque estaba casado. Sí, pues lo ponían papa. Le pega, yo me leí un libro y pegan unas vueltas, se pega la enreda del siglo con esa. Porque ellos mismos dicen que el celibato empezó desde hace unos siglos, o sea, es muy, muy, muy nuevo. Pero sí, también dicen que Pedro no estaba casado. Eso lo que nosotros hablamos, ¿no? Eso lo tienen que reformar, ¿no? Porque pues monjas ya no hay. De cada 1 millón de mujeres, creo que no más de 5, y creo que es aquí en Colombia y para Vietnam. Y una monja me dijo eso, es la única parte donde la gente México. Sí, es donde medio se 1 o 2, porque si nombran 5 de 2 3 y se ponen a jugar con los curas, entonces se vuelven a uno así. Entonces, sí, entonces normal, además yo dije a la monja, pues normal, ¿no? ¿Cuál es lo normal? ¿Dónde está lo normal? Que a una monja le gusta un cura, ¿dónde está lo normal? Su merced, ¿ya lo encontró? Bueno. Vino Yeshua a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero queda para resaltar disculpen que lo estaba buscando aquí, porque en mi Biblia coloqué un asterisco, pero se me pasó un poquito por delante. Y es esa palabra violencia, en el 27. ¿Sacudiéndole qué? Con violencia. Es decir, que el demonio tiene control sobre la parte física de la persona.
porque la misma persona no puede tener dominio sobre eso, sino que el demonio lo sacude a él, independiente de su voluntad. O sea, como diciendo, yo no quiero que me sacuden, no, el demonio no hace eso, el demonio lo sacude. Entonces vamos a leer, Beatriz, ahí terminamos en el... Sí, vamos a empezar el 32. 35. Sí, bueno, el 32. Al anochecer le llevaron todos los enfermos y endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Yeshua curó a muchos pacientes de diversas enfermedades, lo leo tal esta traducción, ¿vale? Lo curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y lanzó muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque lo conocían. Léelo en esa traducción, Beatriz, por favor. Cuando llegó la noche, Sí. luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Sí, señora. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se acuerda que nosotros hablamos que los demonios conocían a Yeshua? Sí. Conocían. Si lo conocían, los demonios tuvieron, tal y como nosotros, tuvimos en algún momento de la existencia comunión con él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A los que antes conoció, a estos también predestinó, ya que a nosotros también nos conoció. Igual, eso quiere decir que nosotros en cierto momento fuimos una creación, pues, que estuvimos al lado de Malak, y nosotros tuvimos un nivel superior a los Malak. Nosotros estuvimos, el único creado que puede destruir la creación del creador, ¿quién es? Que la puede destruir. El único creado que puede destruir la creación, ¿quién es? El hombre. Usted suelta solito al hombre en una playa. Ustedes saben, afuera de Rodadero, lo bonito que es. Se va a las 5 de la mañana, se pega la trotadita al siglo y se queda por ahí dando vueltas, le pasa a las 10 de la mañana y le dice, todos vayan de aquí, ustedes saben cómo está la playa, ¿sí o no? Sí, así es. Okay. Si usted va a un bosque, pues nada más meta al señor Peñalosa en cualquier parte donde haya un árbol, se vuelve loco. Sí. Él quisiera echar una pala de cemento con concreto por todo lado, ¿no? Él quisiera echarle a los árboles concreto también. A lo que se atraviese se le echa concreto. ¿Sí? Es decir, el ser humano está en la capacidad de autodestruirse y de destruir. Siempre he dicho que el único que hace fila, ¿no? Consciente, para destruir su propia cría, ¿quién es? El ser humano. Pues un elefante no hace. Yo no he visto nunca que diga un aviso que aquí los elefantes abortan, ¿no? Y el único capaz de autorizar y decirle, ánimo, hágalo, es el mismo ser humano. Es decir, yo le doy leyes para que usted lo haga. ¿Cierto? Y yo no he visto, por ejemplo, en mi caso, una jirafa, por ejemplo, que inhale perico. O un mico que meta marihuana y que vaya y compre y robe para ir a comprar. ¿Sí o no? Yo no he visto eso. Por lo tanto, el único creado capaz de destruirse y autodestruir, ¿quién es? El ser humano. Porque el ser humano está por encima de los malak. No tiene esa capacidad de destrucción. Por eso nosotros juzgaremos a los malak, a los ángeles, los escogidos y los elegidos, la nación de Israel. Por eso la nación de Israel es la única nación luz entre las naciones. Somos los únicos capaces de traer luz al mundo. Mientras que las iglesias hacen componendas con la sociedad y con las naciones. Se unen a las naciones, nosotros no. Para empezar por el día, ¿no? Nosotros nos reunimos en Shabbat, desde la tarde hasta la otra tarde. Diferente a como las naciones lo hacen. Ellos se unieron para atraer más gente. Por eso le dice la gente, lo primero que le dice, uy, un sábado, ¿no? Un sábado, uy, un sábado, ¿no? El ser humano es el único capaz de reunirse para destruirse y autodestruir. Ustedes han visto cómo sacrifican, por ejemplo, los tiburones y cómo le quitan la aleta y echan la otra parte. Eso no es así, sino un demente, ¿sí o no? Una persona. Sí. O usted ha visto en el Chocó cómo han deteriorado los ríos para sacar el oro. Sí, espantoso, ¿sí o no? Es una vaina que sí, de locos, pues. Entonces, dice que nosotros
al igual que los demonios, tuvimos comunión con Yeshua HaMashiach, es decir, nosotros también le conocimos, como ellos también conocieron. Y nosotros tuvimos tratativas con los demonios. Por eso dice, conozco quién es Yeshua y sé quién es Pablo. O sea, un demonio sabe quién es usted y quién soy yo. Por obligación. Dice que entonces él no les permitía que hablasen porque los demonios le conocían. Los demonios. Entonces a veces es un error poner a hablar a veces a los demonios. Los demonios a veces hablan solos. Pero yo a veces escuché entrevistas. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Y el demonio habla. Conocen y saben quiénes somos nosotros. ¿Vale? Seguimos. Vamos a llegar a una parte que es espectacular. Este es un temazo, me dicen por ahí. Terminado ya el tema, ¿vale? Dice, no les permitió hablar, porque ellos le conocían. ¿Quedó claro eso? ¿Que los demonios no saben quiénes somos nosotros? Sí, por eso saben quién. ¿Y a qué nos dedicamos? Y nuestras falencias. Es decir, si la tendencia de uno, ejemplo, es la pornografía, él no le pone a usted a ver con Dorito ni los hermanos Grimm. ¿Sí? Él le pone algo por el camino para que usted vaya, porque él sabe quiénes somos. Dice, Yeshua recorre Galilea, lo leo en esta traducción. Muy de madrugada se levantó. Me aterra el ritmo de Yeshua, ¿no? Dice que las horas de la noche, y imagino que para esa época también se acostaban como la gente en el campo aquí en Colombia, ¿no? Que se acostaban a las 10 de la tarde. Dice, muy de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí estuvo orando. Cefas y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, pues para eso he salido. La Reina Valera, imagino, para eso he venido. Sí. ¿Sí? Bueno. Y marchó a predicar en las iglesias. ¿Qué? La sinagoga. Era judío, imagínense. Que acabamos de descubrir que Yeshua era judío. ¿Bien? A predicar en las sinagogas. O sea que el rap era un rap, sabía predicar en la sinagoga. De la escuela de Gilel. ¿Sí o no? Okay. Y marchó a predicar en las sinagogas por toda Galilea y echaba a los demonios fuera, dice esta traducción. Vale, ahora vamos a este es un excelente, me parece fascinante el tema que vamos a tocar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las parábolas de Yeshua son vistas por los hermanos Grimm. Dice así: se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo, ¿cómo le dijo, Claudia? Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo. No, léelo que eso nos perdimos ahí un poco. Bueno, el 40 completo. Vale. Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida lo despidió, después de amonestarlo, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, más bien, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación, para testimonio a ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Bueno, de paso vamos a encontrar rápidamente la ley sobre el leproso. ¿Dónde está? Baikra. Sí, correcto, la Tetzara. ¿Qué consideran que es la Tetzara? La lepra, ¿qué consideran que es? Pues a nosotros nos enseñaron que la lepra, pues nos enseñaron en Agua de Dios estaban todos los leprosos, que era una especie rápidamente de cáncer en la piel, ¿correcto? Eso nos enseñaron a nosotros. Pero la Tetzara, o sea, lo que se menciona aquí, producido por mancha blanca y en la piel de su cuerpo. Producido por la causa
Porque puede ser por... Lazón. La lazón. ¿Producido por qué? Porque hablamos aquí muchas veces de la... Dice por la lengua, ¿no? La sunjara. Pero la tetzara. Tetzara. Ese tetzara, sí. ¿El tipo que está aquí qué es? ¿Es un leproso con cáncer en la piel o una persona que tiene tetzara? ¿Qué tiene qué? Tetzara. Ah, listo, vale. ¿Sí ven? Ese sí la acabó, ¿cierto? Ole, vale. Aquí porque dice leproso. Sí. ¿Qué decís? Una pregunta para todos. No, ella está diciendo. ¿Qué dice? Pero ahí decía lepra. Bueno, que esa persona tenía tetzara. La tetzara era una enfermedad de tipo espiritual. Escúchenme bien. O sea, cuya causa no se determinaba en lo físico, sino en lo espiritual. Se cree, yo personalmente me parece que es por la cuestión de la lengua, por la tendencia al chisme. ¿Entiendes? ¿Se acuerdan que la hermana de Moshe habló en contra de Miriam y le dio tetzara? ¿Cierto? Porque habló en contra de Moshe. Entonces se cree que ha sido por eso, pero resulta que alguien no habla mal si no tiene dentro de sí un daño. Puede tener varios daños. Puede haber sido afectada por esa persona por un chisme, ejemplo, por un abuso. Yo no hablo mal de una persona exclusivamente por envidia. Yo hablo mal de una persona por muchas causas. Dígame una parte del daño físico, dígame una. O sea, que yo supe que alguien hizo un chisme mío y tú yo hablo también en contra de esa persona. Entonces yo también caí en el chisme, ejemplo. ¿Por qué más podría yo hablar mal de otra persona? Bueno, me causa envidia. Sí, ¿qué más? Por su comportamiento. Porque su comportamiento no está acorde a algo que yo deseo, que creo que es acorde. ¿Sí? ¿Por qué más? Dime. Porque fui ofendido en algo. Me sentí ofendido en algo. Entonces hablé mal de esa persona. ¿Por qué más? Entonces, como vemos las causas, puede ser, entre otras, la envidia, el celo, la contienda. No necesariamente, sí, decimos que es un mal de la lengua, pero eso lo produjo algo o alguien. Entonces ahí dice que ese señor que vino tenía tetzara, que era una enfermedad espiritual, que hoy en día, pues que yo sepa hasta esta fecha que haya llegado una persona endemoniada de que tenga ese tetzara, no, nunca, yo no, puede ser que en otro lado se haya manifestado. Esa persona tenía una manifestación por la son, la lengua, por algo que hizo en contra de, dijo algo en contra de. Entonces él viene donde Yeshua. ¿Qué le dice a Yeshua, Beatriz? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo... No, lee durito y empezando otra vez. Empiezo el 40. Sí, por favor. Vino a él un leproso. Sí. Rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Eso me manda a dónde? Aquí. Tiene que ser a Vaikra, a Levítico. 14. Correcto. Vamos a leer un capítulo. 14:1 al 32. Vamos a leer un capítulo espectacular de Levítico. Levítico 14. Capítulo. Es decir, aquí voy a aprender el contexto de la persona que se acercó, porque hay un gran misterio. ¿Qué misterio encontraron ustedes ahí? Hasta hemos leído el gran misterio de ese pasú. En cuanto a Marcos. Sí, sí, en cuanto a Marcos. ¿Qué ven ustedes de misterioso ahí? ¿El querer? Si quieres. Si quieres, si quiero. Si quieres, dice si quiero. Bueno, eso es una posición que le dice si quieres. Si eso le dice no quiero, no me da la gana. Ese si quiero es otra cosa. Porque mira lo que dice después. Si quiero. No, sí. Sí, pero ¿qué dice después? Si quieres puedes limpiarme. Sí, no, léelo en cámara lenta. Vino a él un leproso rogándole, Sí. e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, ¿qué ven de misterioso ahí? Y interesante. Pues yo tengo una pregunta, pues no sé si... Pues Tranquilo. perdón, mi ignorancia. No, tranquilo, aquí siempre no ha llegado la Pues es raro porque le dice Sí. que no se lo diga a nadie y después le dice que vaya al examen el sacerdote. Ah, listo, a lo último. Pero Vale. el sacerdote le va a decir quién le hizo eso. Vale, eso, ese es el moño del tamal, ¿sí? Pero miremos arriba, cómo lo envolvió. Y vamos por parte, ¿vale? Porque es interesante lo que tú estás diciendo. Porque él va a decir esto, lo que tú dices. El tipo tal vez tú has sido un leproso conocido, entonces va a ver el sacerdote y el sacerdote le va a decir, míreme, primero que todo el sacerdote tiene que examinarlo, ¿sí o no? El sacerdote lo va a examinar, le va a mirar sus erupciones, su piel, y él le va a decir, sí, estás limpio, ¿cierto? Sí, estás limpio. Y él le va a decir, bueno, ¿y cómo fue la parafernalia? ¿O cómo fue que usted fue limpio? Por eso le dice, ve y ofrece conforme a Moisés mandó. ¿Sí o no? Dice, no, sí, la ley está abolida, ¿sí o no? Dice, conforme a Moisés mandó. Conforme a Moisés mandó, ¿vale? Entonces, vamos a leer para llegar a esa conclusión, cómo ocurrió el hecho. Entonces, él dice que primero que todo se arrodilla. Se arrodilla. En un contexto cristiano diríamos, sí, es que él era Dios. Se arrodilla. Sí. E hincara la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Sí. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. O sea, él sabía que él sí podía limpiar. Porque no es pregunta. ¿Pero qué sabía? Qué bien. Si quieres. Puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Eso. Ahí les dije el misterio. Lo tocó. ¿Qué ocurría? ¿Quién era el único que podía tocar al leproso? El sacerdote era el único que podía tocarlo y no quedar contaminado. O sea que el leproso entendía quién era Yeshua. ¿Qué era? Sacerdote. ¿Sumo sacerdote? No. Sacerdote. hacía? Según. El orden de Melquisedec. Sí, Y él no queda impuro. ¿Y por qué le quería bajar la guardia a Yeshua? Si quiere, puede limpiar. Si quiere. Como bajando a... Si lo haces en preguntas, sí. Si le subes si le haces en tono neutro, no. Si quiere, puede limpiar. Es que eso no es una... Es como si yo lo pongo, si quieres, puedes limpiarme. No, sonaría como... O sea, le dijo, usted puede limpiarme solo si quiere. Sí, Pero puede limpiarme. puede limpiarme. Dime. Sí, en la traducción dice el le robó. 5. Vamos a leer Baikra 14, que es donde está la ley del leproso. De las partes más escondidas que existe es la ley del leproso. ¿Sí se acuerdan? Y nos vamos adelantando un poquitico a la ofrenda que pudo haber llevado el leproso, el del Tetzará. Acuérdense que la Tetzará es un problema espiritual, porque a las paredes también les daba Tetzará. Sí, claro, porque el sacerdote ve algo físico. O sea, correcto. Y las paredes también se pueden revisar. Entonces eso lo propuse una vez en un foro. No, es que la lepra es el pecado. Sí, te dije, pero raro porque las paredes también tenían eso, ¿no? Entonces las paredes también pecan, ¿ok? Y la ropa. Y la ropa, era revisar. Yo no veía que una pared pecaba. Pero bueno. Y entonces, Baikra 14 es más. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica, ¿qué? Para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla. Todo eso lo entendemos, ¿sí o no? ¿Qué es la grana? ¿Qué es el hisopo? ¿Qué es la madera? ¿Sí? ¿La madera de qué era? Según esto, Sí. de cedro. Dice. Ay, gracias, hermana. ¿Qué es el cedro? Bueno, entonces, el leproso iba, ¿no es cierto? El leproso iba
Y de esa era la ofrenda. Ahora sí me adelanto lo de que Nicolás, su merced, cuando él dice va donde el sacerdote a ver qué opina el tipo, él le va a decir, ve y ofrende. Eso era lo que iba a hacer el tipo. O sea, el sacerdote lo iba a revisar, le va a hacer su merced, ahora sí, va a traer, ¿qué? El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, Sí. limpias y madera de cedro, grana e hisopo. 3 cosas, ¿sí o no? 4. Madera de cedro, Sí, grano, sí. hisopo. Y las otras, pues las palomas, ¿cierto? Acá, las avecillas. Las avecillas. Sigue leyendo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Por qué un vaso de barro? Porque queda impurificado y luego toca romperlo. Sí, pero ¿qué barro? ¿Por qué vaso de barro? ¿Ustedes no acuerdan que algo que dijo Pablo? Siempre, por favor, les voy a pedir un favor. Si la Torah ustedes no la comparan con algo que diga Shaul o que diga Yeshua, baila. Algo dijo, esto fue colocado en vasos de barro. ¿Dónde dice eso, Pasha? Misericordia y vasos de ella, ¿no? No, sigue tú, Jessica, mientras que... Después tomará la Todos avecilla, sigamos mientras que sí. Después tomará la vecilla. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Demasiado rápido. De la avecilla que mató. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Sí. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo. Las 3 cosas, nunca olvides esas cosas. Cedro, grana y hisopo. Porque como tarea sería genial saber qué es el cedro, qué es la grana y qué es el hisopo. De dónde sale el hisopo y qué es la grana. ¿Sí? ¿Qué sería la grana? La grana, ustedes que están viendo ahorita están enloquecidos viendo eso de colores y viendo de dónde provienen los colores, con qué se hacía tintura en los hilos y todo eso. La grana es precisamente parte de eso. ¿Recipientes de barro? Dime, ¿Recipientes de ¿quiénes son los recipientes de barro? Claudia lo está buscando. Ya. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 4. Ella solita, ¿qué dice? Segunda de Corintios 4 a partir del versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el Eterno nos llama a nosotros ¿qué? Vasos de barro. Entonces ahí dice, miren señores, van a colocar un vaso de barro el sacerdote, volviendo al leproso, porque nosotros somos leprosos, ¿no? Se le dice que Jesús es el Mashiach, ¿qué? Leproso. Isaías 53, ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí, y lo tuvimos por azotado. Dice que su apariencia era el Salmo 22, dice que no se conocía. Entonces, vaso de barro, ¿cierto? ¿Quién es? Nosotros. ¿Qué coloca adentro? 2 avecillas. ¿Sí es así, Jessica? No, una. Mata una dentro del vaso. Mata una. Eso se hacía con cortes shejita, generalmente se hacía con la uña. Sí. El 6. Después tomará la avecilla viva, Sí. el cedro, la grana y el hisopo. Ahí, ¿qué es el cedro? ¿Se acuerdan quién es el cedro? ¿En qué es el cedro? Es de los árboles más grandes que existen. ¿Es así o no es así? De los más fuertes que hay. ¿Estamos? O sea, eso es de los más altos y robustos. ¿Sabe qué es lo que tiene más alto y robusto el ser humano? El ego. Bueno, el cedro, la grana, estoy echando memoria a mi Alzheimer. Y el hisopo. La grana era un color, ¿no? Y ellos ya estaban buscando. Si tus pecados fueran como la Isaías. Como el carmesí. Pues la grana que es. Pues acá dice que es un tinte escarlata como rojo. Ah. ¿Era un tinte qué? Rojo. Y eso se sacaba de un bichito, de un animalito. Y ese animalito se subía a los grandes palos y él estallaba. Se inflaba. ¿Sí? Y ahí se sacaba ese tinto. Prácticamente se explotaba. Ese bichito. La grana
El otro sí no me acuerdo. El hisopo. Sé que a Yeshua le dieron hisopo, le mojaron algo con hisopo. Donde Yeshua dice que mojaron en vinagre y le dieron con un hisopo, si no estoy mal. Sí. ¿Sí o no? Fue. Okay. Es una especie de brocha a la antigua. Sí, vale. Y ahí cogieron y le dieron a él. Entonces, una de las tres cosas. Vaso de barro, nosotros, ¿cierto? Dentro, un ave muerta. Y afuera hay un ave viva. ¿Estamos? Con tres cosas que están enredadas ahí. La madera, el ego. ¿Qué más? La grana. La grana, rojo. Ego. ¿Y el hisopo qué es? Ayúdenme, ¿qué es el hisopo? ¿A definir qué es el hisopo? Sí. Dale a lo que es. Ay, sí. Aquí está en Juan 19 que dice. ¿Qué es? Leo, Beatriz. Dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que las Tengo escrituras sed. se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Vuelve ellos a leerlo. tomaron- dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Qué es hisopo entonces? Es un arbusto o planta herbácea muy aromática, de tamaño leñoso, ramas erectas de color pardo mate, hojas pequeñas en forma de punta de lanza y densamente cubiertas de glándulas. ¿Cómo? Como una lanza y ahí pusieron la esponja. Es una flor, es como una flor que Vuelve a retiene leer. la humedad. Léelo, por favor, otra vez. ¿Qué es el hisopo? Un arbusto o planta herbácea muy aromática, de tamaño leñoso, ramas erectas de color pardo mate, hojas pequeñas en forma de punta de lanza y densamente cubiertas de glándulas oleíferas por ambas caras, flores de color azul brillante o violeta agrupadas en ¿Y racimos. su forma cómo sería? ¿Señor? Su forma cómo sería. Lo tienes ahí, como foto. Sí. Continúa. Sigue con el relato entonces. La grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Bueno, vuelve a retroceder un poquito. Desde el 6. Sí. Después tomará la avecilla viva, Después de esto, de las tres cosas, ¿cierto? Tomará la avecilla viva. el cedro, la grana y el hisopo, Sí. y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, así como lo lees, me parece perfecto. Pero vamos a volver a leer todo, por favor. O sea, todo no todo Levítico, no, sino desde arriba. ¿Todo desde primero? Sí, por favor. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Sí. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Sigo? Ahí, listo. ¿Qué tiene que ver todo eso con un tipo que tiene lepra? O sea, el ritual. Todos somos leprosos, todos tenemos una enfermedad espiritual. Sí, ¿cómo se llama eso? Que la regresión a la ley. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Todos. Sí. O sea, no hay ninguno.
¿cierto? Que no esté con esa enfermedad. ¿Cuántos todos pecaron? Están decididos, gloria a Dios, ¿cierto? Porque así como vamos dentro del pecado, en fin. Entonces, ¿qué tiene que ver ese ritual? Ya toca desengranarlo, ¿cierto? Una vez muerta. Porque Yeshua además, bueno, Yeshua, podemos colocarnos en la posición de él o en la posición de nosotros. Yeshua, muerto, ¿sí o no? Dice que el sacerdote tiene que hacer cuando entraba al lugar santísimo, ¿cuántas veces rociaba la sangre? 7 veces. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que al tipo cuando le chorrean 7 veces, ¿sí o no? 7 veces la sangre, le están diciendo que puede entrar ¿qué? Al lugar santísimo, acercados pues confiadamente al trono de la gracia, y hallen oportuno socorro, ¿sí o no? Y hallen en tiempo oportuno socorro, que es el texto. Entonces el tipo llega, yo tengo lepra, ve que estoy bien, mato una avecilla, ¿sí? Esa avecilla untan la sangre con el ave que queda viva, el cedro, la grana. Si tus pecados fueren como la grana, entonces ¿qué dice? Si tus pecados fueren como la grana, van a quedar como blancos. Como blanca la mano. Serán como blanca la mano. ¿Ustedes no ven a Yeshua en todo ese video? ¿No? Sí. Pues yo veo a Yeshua muerto. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Verdad que está viva que es el resucitado? No, con las marcas, porque le echan la sangre de la... Cedro. Por Madera. eso nosotros somos el vaso de barro, Correcto. la sangre dentro de nosotros. Correcto. ¿Me hacen entender? ¿Están viendo el paralelo? ¿No lo están viendo? ¿El paralelo? ¿Sí? Dime tranquilo la pregunta. ¿Te dan una pregunta? ¿Están viendo el paralelo? Yeshua es el ¿qué? Sí, el Mashiach leproso. Pero nosotros también somos leprosos. Y ahí está todo el ritual. Yeshua muerto, Yeshua resucitado, porque hay un ave que queda viva, ¿cierto? Esa ave viva queda ¿qué? Viva, justificada, porque queda rociada en sangre. O sea que sus pecados fueron ¿qué? Borrados y perdonados. ¿Es así o no es así? Y la grana y el hisopo, ¿qué representaban? ¿Qué le pasaron a ellos? A Yeshua, ¿qué le pasaron en esa hisopo? Vinagre. Una esponjilla, ¿qué es? Vinagre. ¿Y qué significa vinagre? Amargura. La amargura. Dentro de tantas, ¿no? Muchas más. Pero vamos a quedar en la amargura. O sea, Yeshua tomó fue la amargura de nuestras transgresiones, de apartarse, de estar exiliados, de estar expatriados, de estar alejados del Eterno. ¿Yeshua representaba al ave? Sí. ¿Yeshua representa el ave resucitado? Sí. ¿Purificó nuestros pecados? Claro. ¿Mediante qué? También un madero. También madera. Su maldición por nuestra maldición. Cedro. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Y ahí estoy también yo obviamente vinculado. Sí. Que esa justificación fue colocada ¿qué? En un vaso de barro. ¿Quién fue el vaso de barro? Pues quien le preparó cuerpo a él, el Eterno. Quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entrando en este mundo me preparaste cuerpo. O sea, todo ese ritual representa a Yeshua. Ahora, vamos a orar otra vez a lo que nos compete. El libro de Marcos. Marcos capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Quedó claro lo de las aves? 2 avecillas, un barro, 3 elementos, hisopo, grana, madera. Dime. Sobre de los pecados. ¿Qué, Isaías 1:18. ¿Qué dice? Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. La grana. ¿Se acuerda que estaba también la grana? Si tus pecados fueran como la grana, o sea, la grana que representaba los pecados, las transgresiones.
Es que esos 3 elementos que le dijeron al sacerdote que lo pusieran por los palomos no era porque no había más que hacer, no, porque cada cosa tenía una representación. ¿Sí? Venid pues. Venid luego, Sí. dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ok, gracias. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Vale. Es una justificación. Nosotros, ¿cómo estamos delante del Creador ahorita? Justificados. Es decir, yo estaba semáforo en rojo. Ahí está como me ve el Creador. Blanco. Pero no por mis méritos. Porque nosotros somos hechura suya, justicia de Dios en él. Justicia. O sea, yo fui declarado justo. Si yo he declarado justo, fui declarado como inocente. Yo ya fui declarado inocente. ¿No? Yo ya fui declarado inocente. Créanme. Porque si no fui declarado inocente, entonces es necesario que Yeshua venga ¿qué? Otra vez por el pecado que yo cometa mañana. Eso sí, dice la escritura, porque yo no hay causa para arrepentimiento, sino que hay una horrible expectación de ¿qué? De juicio. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él, en él, en él. O sea, yo estoy justo porque estoy en Yeshua HaMashiach, porque tengo su esencia. O sea, yo soy declarado limpio. Limpio. En este momento todos los que hemos sido rescatados, llamados, estamos limpios delante del Creador. Limpios quiere decir que como para él no existe el tiempo, toda mi transgresión que yo cometa pasado mañana, el jueves, el lunes, la otra semana, ¿eso ya fue pagado? Sí. ¿Ya creen? Sí. ¿Sí? ¿Qué le opina a la otra gente? Que no. Que tienen que buscar. Que tiene otra vez, que tiene que haber un arrepentimiento de nuevo, y ese arrepentimiento no existe. Porque solamente hay un arrepentimiento de una vez, se llama el arrepentimiento de la Teshuvah, lo que predicaba Juan Bautista. Sí. Vale. Volvamos entonces a la escena del crimen. Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo, si quieres, puedes limpiarlo. Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Cierto? La palabra misteriosa aquí, o que más me ha traído siempre, digamos así, es que Yeshua le tocó y no quedó impuro. Pues no dice que haya quedado impuro, en las horas de la tarde Yeshua ya impurificado. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto, ya les di la respuesta. ¿Por qué Yeshua le tocó y no quedó impuro? ¿Alguien le va a poder decir, tú quedaste impuro? Porque que era, o sea, digamos, si yo tocaba al leproso, yo no quedaba impura según la Torá, pero si el leproso me tocaba a mí, yo sí quedaba impura. Esa es una causa buena. O sea, el leproso, yo no toco al leproso, el leproso me toca a mí. Así quedó impuro. Pero si yo toco al leproso, no. Lo sana, le limpia. Y al instante quedó limpio de su lepra. Eso creo que está en Levíticos 15. Luego lo despidió, advirtiéndole severamente, mira, no se lo digas ¿a quién? A nadie. Pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para que les coste tu curación. Entonces ahí sí viene lo que Nicolás estaba preguntando, en la parte última, de las partes últimas del texto. Ahí sí viene lo de las 2 avecillas. Es decir, él tenía que ir y hacer ¿qué cosa? Este ritual. Claro. Que también es mandamiento, ¿no? Claro. Dice, según la ley de Moisés. Mas él, en cuanto se retiró, comenzó a divulgar a voces lo ocurrido. ¿Se acuerdan que arriba le habían dicho qué? Que no. No se lo diga a nadie. Casi. ¿Y qué empezó? A veces se los primero que atrás. Mira que no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les coste tu curación. Mas él, en cuanto se retiró, comenzó a divulgar a voces lo ocurrido, de manera que ya no podía Yeshua entrar públicamente en ciudad alguna, sino que andaba fuera. ¿Qué es lo que hacemos, verdad? No.
sino que andaba fuera del poblado, dice de, no dice del, de poblado, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Parte esencial esta de hoy, entender que la tesara no era física, sino que era una enfermedad de tipo espiritual que hoy en día no se manifiesta. Sí. Segundo, el ritual de purificación. Y tercero, que entender que Yeshua era sacerdote. Cuarto, que... ¿dime? Y que quedaría muy complicado que esa lepra, por decirlo así, se manifestara hoy en día, porque no habría quien dijera tienes tetzara, segundo, identificarlo como tetzara, y después en el que haga todo el proceso para quedar purificado nuevamente. No hay sacerdote que reconozca también para quedar puro, o sea, imposible en este momento. Correcto. Entonces no se escucha que haya ese tipo de enfermedad. Bueno, dejamos ahí. ¿Entendimos algo? Sí. ¿Comprendimos algo? ¿Eh? Vale. 2.1. Yeshua cura a un paralítico. Y ahí termino. Dice: entró de nuevo en Cafarnaúm después de algunos días, y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían, y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre 4 un paralítico. Como había tanta gente, no podían presentarse. Entonces levantaron la techumbre donde él estaba, hicieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Ya, esos tipos querían al hombre. ¿Sí o no? O sea, que él era el que siempre pagaba la cuenta. Dice, Yeshua, ya estaban cansados de tanto cargar. Yeshua, al ver su emuná, al ver su fe, dijo al paralítico: hijo, antes que todo, ¿no? ¿Qué cosa? Tus pecados son perdonados. ¿Quién dice que serán? ¿Hay una traducción que dice que serán? No, algunos de los, sí, hijo, tus pecados te son perdonados. Sigue, Beatriz. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Y conociendo luego Yeshua su espíritu, que cavilaban de esta manera de entre sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Elohim diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo quiero que pongan mucha atención en un aspecto, sobre todo el aspecto que empieza en el versículo 9, que dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados son perdonados, o decirle levántate, carga con tu camilla y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: tú, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, cargó inmediatamente con la camilla y salió a la vista de todos. ¿Será que con este texto yo podría decir que Jesucristo es Dios? ¿Qué opinas? Si no falta el que diga eso, por cuanto dice que perdona pecados. Dice: ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Yeshua, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis así?
¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, carga con tu camilla y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, tú, levántate, carga con tu camilla y vete de tu casa. Yo podría hacer... No estaba diciendo yo perdono tus pecados, y no tus pecados te son perdonados. O sea, ¿quién se los perdonó? No estaba diciendo que es él. Tus pecados te son perdonados. Si alguien más perdonó pecados. No, es que no se puede. ¿Qué opinan? Es que él mismo aclaró, yo tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar. O sea, en realidad fue algo que el Padre le otorgó para ese momento. Porque en este momento quien perdona mis pecados es el Eterno, por medio de Yeshua. Pero no es Yeshua el que perdona mis pecados. Hay uno que dice otro, perdonando sus ofensas unos a otros, ¿no? Dice perdonando sus pecados. Algo así, el catolicismo se basa en eso, en que un cura puede perdonar pecados. O sea, yo le comento por eso un cura, pues por eso él no sé si él me perdona o Dios me perdona, no sé cómo funciona el cuento ahí. ¿Sí? Todo es una función diferente. Pero yo sí que quiero que miren si en la Biblia alguien más perdonó pecados. Ángel. Éxodo 23. Gracias, hermano. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca Escuchen. en el lugar que yo he preparado. Sí. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Él no perdonará vuestra rebelión. Él no perdonará. Y sobre eso les sugiero que lean pues comentarios de Nisra, del Rambam, a ver qué dice, cómo es que un ángel no perdona, basado en que no perdona, y quién le dijo a él que no perdonara, ¿vale?